En el mundo de la educación hay una pregunta fundamental que siempre está sobre la mesa, una pregunta clave. Y es esta: ¿cómo podemos estar seguros de que lo que se enseña es realmente lo que los estudiantes aprenden? Bueno, la respuesta, según el material que analizamos, parece estar en un lugar muy específico, en repensar la evaluación desde su núcleo. Porque resulta que, en la evaluación, la pieza más importante de todas es el contenido. A lo largo de este análisis vamos a desglosar por qué poner el foco en el tipo de contenido es, de hecho, el secreto para una evaluación que funcione de verdad. Veamos cómo se arma este rompecabezas. Ok, nuestro recorrido va a ser así. Primero, vamos a sentar las bases. ¿Por qué el contenido es tan importante? Luego, veremos el qué, o sea, los 3 tipos de aprendizaje. Después, el cómo, que es la caja de herramientas del educador. Y finalmente, la síntesis, donde unimos todo esto para llegar a una mejor evaluación. Bien, empecemos por el principio, la base de todo. Las fuentes nos dicen que la evaluación no es solo poner una nota, no, es un proceso que regula el aprendizaje. Y para que sea justo, y esto es fundamental, lo que se evalúa tiene que ser lo que se enseñó. Parece obvio, ¿no? Pero no siempre pasa. Fíjense en esta cita, es muy reveladora. Usar cuestionamientos que no fueron revisados puede causar confusión, y lo más probable es que la mayoría de los educandos se desmotiven o tenga errores. O sea, un desajuste entre lo que se enseña y lo que se pregunta es una receta para el fracaso y la desmotivación. Por eso, para evitar esto, tenemos que ser súper específicos sobre los tipos de contenido que existen. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el aprendizaje no es una sola cosa, no es un bloque único. El material que revisamos lo divide claramente en 3 categorías diferentes. Vamos a verlas. Primero tenemos el contenido declarativo. Pensemos en esto como el saber qué. Es la información pura y dura. Hechos, fechas, conceptos, ideas, saber quién fue un personaje histórico, conocer la fórmula del agua, todo eso es conocimiento declarativo. Luego, está el contenido procedimental. Si el anterior era el qué, este es el saber cómo. Aquí ya no hablamos de memorizar datos, sino de habilidades, de destrezas que se adquieren con la práctica. Es el saber hacer. Y para que quede súper claro, escuchen este ejemplo. Cuando un músico inicia en la adquisición de su habilidad, requiere de años de entrenamiento para llegar a tocar su instrumento con maestría. Perfecto, ¿no? Nadie aprende a tocar la guitarra leyendo un libro. Se necesita práctica, tiempo. Eso es conocimiento procedimental. Y la tercera categoría, quizás la más compleja de todas, es el contenido actitudinal. Este es el saber ser. Aquí entramos en el terreno de la personalidad, los valores, el trabajo en equipo, la cooperación. Es formar personas, no solo mentes que acumulan datos. Muy bien, ya tenemos claro el qué se enseña, lo declarativo, lo procedimental y lo actitudinal. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo medimos cada una de estas cosas? Pasemos a la caja de herramientas del educador. Una de las primeras decisiones es si la prueba será oral o escrita. Y como ven, cada una tiene lo suyo. Las orales son más rápidas de preparar, pero la calificación puede ser muy subjetiva. Las escritas, por otro lado, son más objetivas y cubren más temas, pero la preparación es mucho más detallada. Otra forma de clasificar las pruebas es por quién las hace y para qué. Tenemos las informales, que son las que diseña cada docente para su clase, para su grupo. Y luego están las estandarizadas, que son otra cosa. Estas las hacen especialistas, son súper rigurosas, válidas, confiables y vienen con un montón de datos estadísticos. Y por último, pensemos en cómo se responde. No es lo mismo una prueba de ensayo, donde se pide desarrollar una idea con libertad, ideal para medir creatividad, pero difícil de calificar objetivamente, que una prueba objetiva, la típica de opción múltiple, donde se elige una respuesta. Estas son geniales para cubrir mucho contenido y se califican rapidísimo y sin subjetividad. Ok, y aquí viene la magia, el momento de la síntesis. Ya vimos los tipos de contenido y vimos las herramientas. El punto clave, el verdadero centro de todo este análisis es conectar esas dos cosas. No se trata de usar la herramienta de moda, sino la correcta para el trabajo correcto. Y esta tabla lo resume todo de manera brillante. Fíjense, si queremos evaluar contenido declarativo, hechos, conceptos, ¿qué usamos? Pruebas objetivas, claro, pero si lo que queremos medir es una habilidad, algo procedimental, ¿de qué sirve una prueba de opción múltiple? Para nada. Ahí necesitamos ver la ejecución.
observar, quizás con pruebas de velocidad. Y para lo actitudinal, para los valores, la cooperación, pues ahí la cosa cambia por completo. Necesitamos discusiones, debates, ver cómo interactúan las personas. Todo esto nos lleva entonces a la gran conclusión, al mensaje central que nos deja el material de origen. Y es que una evaluación efectiva no se trata de encontrar la mejor prueba, como si existiera una fórmula mágica. No, se trata de elegir la prueba correcta para el contenido que se enseñó. Cuando logramos alinear esas dos piezas, la evaluación y el contenido, todo el proceso educativo cobra sentido. Se vuelve más justo, mucho más eficaz y sobre todo deja de desmotivar a los estudiantes. Para cerrar, queda una última reflexión que proponen las fuentes, una pregunta que va al corazón de todo esto y que nos invita a pensar más allá de las notas. ¿Por qué es importante considerar la modificación de actitudes en la evaluación del aprendizaje? Una pregunta que sin duda da mucho en qué pensar sobre cuáles son los verdaderos objetivos de la educación.